Bien. ¿Qué evita el sistema comando incidentes? Entonces, podemos ver la imagen ahí. ¿Será que en una situación de emergencia y desastre es sano tener tantas personas encima del desastre, en el punto álgido de la emergencia, en el punto caliente? No. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir ahí? Puede haber otro accidente. Los escucho. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Qué cosas positivas o qué cosas negativas pueden ocurrir en ese incidente, en ese que se ve ahí en la imagen? Pues la aglomeración de la gente va a ser imposible colaborar digamos, a que se presenten víctimas, porque todo el mundo... Que se presenten más víctimas. Uh-huh. Ok, ¿qué más? ¿Qué más puede ocurrir? Antonio, Esperanza, Flor Ángela. Hay 17, los escucho. Daniela, María Serrano, Sigifredo. ¿Qué puede ocurrir ahí en esa imagen? Si es un terremoto, puede ocurrir que venga una réplica y acabe con toda esa gente que está ahí. Cierto, más muertos en el mismo incidente. Puede ser que fue un sismo, puede ser que fue un atentado terrorista. Bueno, múltiples causales de ese incidente, pero vemos que el factor de la desorganización es un factor que me lleva y me trae cosas negativas, ¿verdad? Que me trae más muertes, que esas mismas personas pueden ocasionarse daños y generar más víctimas para el incidente. Puede que, como dijo Antonio, venga una réplica, ¿sí? Una réplica y los edificios que ya estaban dañados estructuralmente, pues caigan sobre estas personas y mueran, ¿verdad? ¿Y será que nosotros como Brigada de Emergencias queremos que en un incidente se aumenten las víctimas o se disminuyan? Por supuesto que se disminuyan. Sí, es de lógica, ¿verdad? Bueno, pues eso es el sistema comando incidentes. El sistema comando incidentes propone varias cositas, entre ellas la organización. La organización, aumentar la seguridad. Entonces vamos a ver qué propone el sistema comando incidentes. Acá hay un pequeño video, vamos a ver qué nos muestra ese video. Pongámosle atención a los videitos. Sobrecogió a Estados Unidos y casi 2 años después, imágenes inéditas. En la tienda de al lado, la conmoción de la explosión. ¿Sí escuchan el video? ¿Sí tiene sonido? Sí, señor. Listo. Y afuera, el horror, con estas secuencias nunca vistas hasta ahora. Se intenta ayudar a las víctimas adentro. Afuera, la peor pesadilla jamás vivida en Boston, jamás vivida en un maratón convertido en desgracia. Y en el juicio que acaba de comenzar, impasible. ¿Qué evento fue ese? ¿Qué incidente fue? ¿Una explosión? ¿Qué incidente fue? ¿Sí saben qué incidente fue? Un atentado. ¿Cuál atentado? ¿Cuál atentado fue? Ese fue el atentado de la maratón de Boston. De hecho, hay una película que se la recomiendo que se llama El día del atentado. Véansela, es muy buena, recapitulan todo lo que tiene que ver con ese incidente y podemos ver más detalladamente, aunque es una película, lo que sucedió en el día de este atentado, en la maratón de Boston. ¿Qué reina? ¿Qué es lo que más reina en un atentado? ¿Qué es lo que más sobresale en una emergencia? ¿Qué es lo que pasa con el comportamiento humano? ¿Qué es lo que sobresale en esos momentos? El pánico. El pánico, ¿verdad? El desorden, el miedo, sí. El aprovechamiento de la situación, porque no vamos a decir, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Hablando de nuestro país, acá no roban, acá no suceden esas cosas. Acá, por ejemplo, una persona se accidenta y el primer auxilio es venir y quitarle la cartera, ¿verdad? Eso lo hacen en otros países. Entonces, hay múltiples factores más acá en Colombia que reinan sobre las emergencias. Nosotros tenemos la inseguridad, tenemos el desorden, tenemos el desconocimiento, porque también hemos sido mal influenciados y somos una cultura muy poco capacitada en el tema de emergencias, ¿sí? Yo siempre les pregunto a mis brigadistas, ¿nosotros qué tan resilientes somos? ¿Sí? ¿Qué tanto implementamos lo que nosotros aprendemos en nuestras casas? ¿Sí? Yo podría hacerles la evaluación en estos momentos, ya que cada uno está en sus casas,
y preguntarles quién tiene de verdad su kit de emergencia, ¿sí? ¿Quién de verdad tiene su kit de emergencias y desastres en caso de que en estos momentos temblara, ¿sí? Y probablemente a más de uno lo corche, ¿verdad? Salir corriendo. Salir corriendo es lo único que nos queda y a la de Dios, a ver cómo respondemos a la situación luego. ¿Sí? Entonces, en una emergencia, si no hay una estructura, si no hay una organización, si no hay una confluencia, ¿sí? A la respuesta, probablemente lo único que vayamos a obtener sea resultados negativos, ¿sí? Daños materiales, la emergencia se prolonga por mucho más tiempo. De hecho, si se han visto esa película o si han investigado sobre el atentado de la Maratón de Boston, esta emergencia no solamente duró durante la explosión, valga la redundancia, duró varios días, o duró varias horas, perdón, mientras capturaban a ese matacho que está ahí, a ese dibujo, a ese sujeto. Mientras lo capturaban se desplegó una infinidad o se hizo un despliegue inmenso para poder dar captura a este sujeto. Es más, se las recomiendo, se las dejo como tarea, por favor. En Netflix está, se llama El Día del Atentado, y van a ver el despliegue operacional que hace o que tiene Norteamérica después de lo del 9/11, después de los incendios de California. Ellos priorizan la organización después de los incidentes. Se las recomiendo muchísimo porque ahí van a ver la magnitud de un despliegue. Se va a parecer muchísimo a Colombia, eso sí, pero se las recomiendo demasiado. Listo, vamos a ver qué más nos muestra el video y seguimos con la otra diapositiva. Sarnaev, 21 años, sorprende reconociendo la autoría, 3 muertos, 260 heridos, pero añadiendo que estaba abducido por su hermano mayor, Tamerlan, al que acabó atropellando y matando en su huida posterior. Las operaciones, el atentado fue en la mañana y en la noche, creo que del siguiente día, estaban dando captura al sujeto. No sé si me equivoqué en los tiempos, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero hasta en la noche estaban dando captura al último sujeto. Este sujeto en la huida mató a su hermano con el carro, sin querer, lastimosamente. Pero, ¿qué quiero que vean de la película? ¿Qué quiero que vean del video? Que ellos tienen un despliegue operacional impresionante. Tienen una organización. Ellos son los gestores de esto que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Que es el sistema comando incidentes. Vamos a continuar. Listo. Entonces, ¿qué propone el sistema comando incidentes? Pues ustedes mismos se han dado cuenta en lo que he venido hablando, ¿verdad? Eficiencia en los recursos, organización, responsabilidades, y todo esto surge, ¿por qué? Porque se venían presentando anteriormente unas deficiencias tácticas. Estas deficiencias tácticas surgieron en unos incendios forestales que más adelante vamos a hablar, ¿sí? Entonces, lo que propone el sistema comando incidentes es una estructura organizacional para que nosotros podamos responder todos bajo un mismo lenguaje, bajo una misma terminología común, para que podamos salvar vidas y que podamos mucho más rápido responder a una emergencia. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién en su empresa responde o toma el mando en el momento de una emergencia? ¿Quién? Están ustedes en su lugar de trabajo. ¿Quién toma el liderazgo en ese momento de la emergencia? ¿Quién lo hace? Los escucho. Toca liderazgo personal porque en los conjuntos no hay como evidenciado quién esté en todo el tiempo ni nada. Supremamente importante entonces el sistema comando incidentes, porque eso quiere decir que ustedes no están en un lugar fijo en donde siempre hay una estructura, en donde siempre vamos a saber que, por ejemplo, Sandra nos va a responder, ¿sí? Eso sucede de pronto en la oficina administrativa, pero en los conjuntos, ¿quién va a ser el primer respondedor? Pues los que están en el conjunto, ¿verdad? O usted, que es de la empresa. Entonces usted tiene que saber cómo distribuir las funciones y las necesidades de la emergencia. Bien, eso propone el sistema comando incidentes. Que usted tenga en su mente claro un estándar de respuesta, un estándar de administración. Bien, porque si no lo tiene claro, probablemente no va a saber de dónde agarrar el problema, de dónde agarrar la situación. Si primero hay que hacer un perímetro de seguridad, si segundo hay que estabilizar los pacientes, ¿qué hay que hacer primero? Probablemente me quedo liderando y no hago nada. Entonces, el desconocimiento al sistema comando incidentes probablemente nos ralentice la respuesta. Eso es clarísimo. Bien, eso nos propone el sistema comando incidentes. Eliminar esas deficiencias tácticas, perdón. ¿Qué es un incidente? Vamos a ver, vamos a poner acá a leer a alguien.
Por favor, a ver. Luis Sanabria, ¿qué es un incidente? Por favor, colabóreme con la lectura. A ver, Luis. Un incidente es un hecho causado por personas o fenómenos naturales que exige acciones de respuesta para prevenir o minimizar la pérdida de vidas, daños a la prioridad y al medio ambiente. Listo, perfecto. Entonces, vamos a describir qué tipos de incidentes podemos tener alrededor de nosotros o alrededor de nuestro puesto de trabajo. Yo digo un incidente que puede haber en Santander se llama sismos. Antonio, ¿qué incidente puede ocurrir cerca a su casa o cerca a su lugar de trabajo? Hay un puente porque vivo cerquita. ¿Qué pasaría ahí? La caída de un puente. La caída de un puente. Bueno, eso es un incidente. Esperanza, ¿qué incidentes pueden ocurrir cerca a su casa, en su casa o en su lugar de trabajo? Que haya un temblor. Ese ya lo dije yo, no se vale. Ah. Bueno, no sé. Un incendio ¿Qué? en su casa o un incendio en su lugar de trabajo. También, sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Esto también es un incidente. ¿Un robo será un incidente? No. Sí. Sí, es un incidente también. ¿Un atentado terrorista? También es un incidente. Bien, entonces, incidente es todo lo que pueda perturbar digamos que el buen funcionamiento o la cotidianidad, en este caso, llamándose fenómenos naturales o fenómenos generados por el hombre, trópicos, antrópicos, como lo quieran llamar, tecnológicos, sociales, etc. Todos estos son hechos que para el sistema comando de incidentes los vamos a llamar incidentes. ¿Bien? ¿Qué es el sistema comando de incidentes, David? Es una alternativa organizada. Es una alternativa organizada para las entidades que intervienen en la atención de una emergencia, mediante la cual se pretende el control inmediato de una situación de la emergencia o la mitigación de sus efectos sobre las personas y los bienes, optimizando el uso de los recursos humanos y de equipamiento, y planteando una metodología estándar para todos los respondientes a eventos de cualquier magnitud y complejidad. Perfecto, bien. El sistema comando incidentes es una herramienta de manejo, bien, es una herramienta de manejo actualmente estandarizada, ¿sí? Que no solo nos sirve para la respuesta a incidentes, sino también para la organización de eventos, pequeños o grandes. Esa es una de las virtudes del sistema comando incidentes, que no solo nos sirve para responder a grandes incidentes, como muchas veces pensamos, o como probablemente estamos pensando en estos momentos, sino hasta, yo siempre lo he dicho, hasta para una fiesta en su casa. Si usted quiere organizar un asado, monte un sistema comando incidentes y el asado le va a salir perfecto. No se le va a olvidar quién es el que tiene que comprar la cerveza, porque ese va a ser el de logística. No se le va a olvidar que no se le roben la carne, entonces el que está pendiente de que los perros no cojan la carne, ese es el encargado de la seguridad. Entonces el sistema comando incidentes se puede aplicar para todo, para una visita del Papa, ¿sí? Para una visita del Papa, para una fiesta, para un concierto, para una emergencia misma sirve el sistema comando incidentes, ¿bien? Y lo que busca esta estructura y este estándar es mejores prácticas en la respuesta a las emergencias, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tenemos buenas prácticas? Pues definitivamente, digamos, en el trabajo nos accidentamos, ¿sí? Cuando no hay buenas prácticas, cuando no velamos por las condiciones de seguridad, porque no hayan actos inseguros, pues lamentablemente tenemos como resultado los accidentes de trabajo. Entonces, las buenas prácticas de la atención de emergencias se llaman sistema comando incidentes. Quiere decir que prácticamente, haciendo una comparación, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las brigadas de emergencia se llama sistema comando de incidentes. Bien, que es una alternativa organizada para la respuesta a la atención a una emergencia, mediante el cual se pretende un control inmediato de la situación, ¿sí? También, ok, mira, acá hay algo importante en lo del Zoom, y es que
nos deja estar 40 minutos, ¿ok? A los 40 minutos nos vuelve a sacar, nos saca, o sea, en 10 minutos nos saca, y por favor vuelven a ingresar como lo hicieron, y no hay problema, ¿ok? ¿Todos entendido? Listo. ¿Sí? Bien, perfecto. Listo. La otra definición es que el sistema comando de incidentes es la organización de equipamientos, de instalaciones, de procedimientos, de comunicaciones, ¿cierto? De herramientas. Eso todo junto se llama sistema comando de incidentes. Cuando todo lo ponemos a funcionar bajo una misma estructura, se llama sistema comando de incidentes. ¿Bien? Lo que veíamos en la anterior diapositiva. ¿Qué proponía el sistema comando de incidentes? Organización, optimización para la eficiencia, estrategia para la respuesta y estandarización. O sea, que si usted le habla del sistema comando de incidentes a un brigadista de un país, del Perú, por ejemplo, él también va a saber del sistema comando de incidentes, porque en las Américas esta es la respuesta, este es el estándar de respuesta más utilizado por los organismos de socorro y a la hora de responder a una emergencia. Este es el estándar mayormente utilizado. Y eso es lo que se ha querido y es lo que se quiso desde el inicio y se ha venido logrando. Que todos hablemos el mismo idioma y que todos vayamos a implementar el mismo sistema. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? ¿Cómo nace el sistema comando de incidentes? Bueno, resulta que en 1970 se presentó una serie de incendios forestales muy parecidos y de hecho menores a los que se presentaron en el 2018 en California. California siempre ha sido blanco de grandes incendios de grandes superficies, pero entonces en 1990 no había tanta organización, no había instituciones que velaran por la respuesta. Entonces, ¿qué pasó en esos incendios del 70? Pues eran tan de grandes superficies que quemaron mansiones de muchísimo dinero, que quemaron viviendas, eran incendios en la interfaz. La interfaz es como la conexión entre pueblo y pueblo o ciudad y ciudad, en donde nosotros llamamos el campo. Ellos lo llaman en el interfaz de California. Entonces, estos incendios requerían de que no solo viniera la respuesta local, porque eran tan grandes que requería que vinieran de otros estados de Norteamérica a responder al incidente. Estos bomberos llegaban y estas instituciones llegaban a responder, pero no se acoplaban a ningún estándar, no se acoplaban a ninguna columna vertebral, yo siempre lo he llamado así, no se acoplaban a una sola cabeza, sino que cada quien tomaba propias decisiones, cada quien se iba y atacaba el incendio por donde más le parecía, ¿sí? Entonces había desorden, solicitaban recursos, muchísimos recursos, porque no podían responder con los que tenían, porque los malgastaban por lo mismo y tanto. Entonces resulta que el incendio forestal es como ver una mano, tiene una cabeza, ¿cierto? Tiene unas bolsas, tiene unos brazos, tiene unas islas y tiene una parte quemada. Entonces diferentes cuerpos de bomberos afrontaban lo que ellos creían más conveniente en ese momento, o desde su perspectiva, lo que debían atacar. No había un objetivo primordial, entonces ellos no congruían a un objetivo principal. Y eso vino generando unas deficiencias tácticas en donde el gobierno norteamericano, digamos que puso, el tate quieto y dijo, bueno, tenemos que organizarnos. Esto no nos puede volver a pasar. ¿Sí? Esto no nos puede volver a pasar. Y de ahí se recomienda la creación de la NFA, la National Fire Academy. La National Fire Academy fue creada en 1971 y esta es la institución pionera junto con la FireScope. La FireScope es una institución que guarda recursos de California, esta institución es de California, que guarda recursos potenciales para la respuesta a grandes o potenciales emergencias. Estas dos instituciones, la NFA y la FireScope, surgieron en 1970 después de esta serie de incendios. Y de ahí vino lo que es el mando o la creación del mando unificado, del sistema comando de incidentes y los primeros pinos de lo que ahora conocemos como el sistema comando de incidentes. Luego viene otro suceso supremamente importante que es el 9/11, un evento que dejó muy marcado en Norteamérica, ¿sí? En el 9/11 igualmente se intentó aplicar el sistema comando de incidentes, tuvieron también unas deficiencias tácticas y a partir de ahí nace una ISO. Por favor, tarea para los brigadistas. ¿Cuál ISO surgió después del atentado del 9/11? ¿Qué ISO surgió después del 9/11? Es una ISO muy importante.
¿sí? Básicamente la estamos hablando, ¿sí? Pero por favor, más tarde, más adelante, no sé, de la charla, les voy a preguntar si consultaron sobre esa ISO. Es una ISO que surge después de los atentados 9/11 y no les voy a decir más porque si no la van a encontrar. Bien, pero tiene que ver con emergencias. ¿Listo? ¿Tienen preguntas por el momento? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Continuamos? Sí, señor. Me siento solo. Sí, señor, continúa. Listo, perfecto. ¿Qué vino ocurriendo en esos incendios forestales o qué ocurrió en los incendios forestales de 1970? Ocurrieron estas deficiencias tácticas que son la base que sustenta actualmente los principios del sistema comando de incidentes. No lo olviden. Probablemente de acá les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, una de las principales deficiencias identificadas fue terminología diferente entre las instituciones, ¿sí? Lo que generaba una comunicación deficiente. Entonces, sigue sucediendo lastimosamente, ya con menos fuerza, pero antes esto era muy marcado. El hecho de que, vamos a poner un ejemplo, Defensa Civil, y esto se ha hablado siempre, Defensa Civil, Cruz Roja, ¿sí? Defensa Civil es una escuela, Cruz Roja es otra escuela, y cuando los dos tenían que atender un incidente, cuando los dos en un incidente se encontraban, chocaban con la primera deficiencia táctica, y fue, no hablamos el mismo idioma, no nos entendemos, o no queremos hablar el mismo idioma, también es otra de las causales. Entonces sucedía que ellos tenían un lenguaje de comunicaciones y Defensa Civil otro, y eso hacía que no se pudiera integrar, lo que hacía que pues prácticamente la emergencia no se solventara de manera oportuna y eficiente, es la palabra, por culpa de esa deficiencia, ¿sí? La terminología diferente, ¿ok? Otra deficiencia táctica es la falta de capacidad para ampliar y contraer la estructura, ¿sí? Entonces, si se organizaban, probablemente ponían unos cuantos a la cabeza, pero ahí quedaba la cosa. Entonces vamos a poner a Esperanza, a David y a Luis de líderes. Y la emergencia se nos creció. El potencial de la emergencia o la magnitud de la emergencia se creció. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para expandirlo? No sabemos si solamente ellos tres son los que van a mandar. Entonces, por ahí ya había una deficiencia táctica. ¿Por qué? Porque, pues, Esperanza, David y Luis tenían que atender posiblemente a 200, 300 personas. Colapsaban. Y de ahí nace un principio supremamente importante del sistema comando. La otra deficiencia táctica. No habían planes de acción consolidados, ¿sí? No se ponían de acuerdo. Estamos hablándolo coloquialmente, no se ponían de acuerdo en lo que debían hacer. No se planteaban unos objetivos. Oiga, ¿qué vamos a hacer con este incendio? ¿Vamos a evacuar las casas primero o vamos a apagarlo? ¿Vamos a pedir ayuda o vamos a acordonar? ¿Qué vamos a hacer? No, y que yo creo que es más conveniente acordonar. No, yo creo que es más, y decía otro cuerpo de bomberos, no, yo creo que es más conveniente atacar el incendio antes que llegue. Entonces no había un plan de acción consolidado, no se ponían de acuerdo. Casi que como nosotros los colombianos para organizar una salida, ¿sí? Nosotros vamos a organizar una salida y no la podemos concretar. ¿Por qué? Porque no nos planteamos unos objetivos. ¿Qué queremos hacer en esa salida? Ah, queremos un asado. Ah, bueno, entonces tenemos que buscar un espacio abierto. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Eso es lo que quiero, al llevar a ese ejemplo tan básico, es lo que quiero que entendamos de las deficiencias tácticas. Otro, falta de instalaciones con ubicación determinada y denominación precisa. Entonces, ¿dónde vamos a poner el lugar de atención de víctimas? No se ponían de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a llamar? No, que llamémoslo MEC, Módulo de Estabilización y Control. No, que llamémoslo hospital. No, que llamémoslo ACV, Área de Concentración de Víctimas. Entonces, no le ponían un nombre específico. Entonces, usted encontraba MECs, encontraba ACVs, encontraba hospitales móviles, encontraba unidades de sanación inmediata, los nombres que ustedes le quieran colocar. Entonces, no había una denominación precisa. ¿Qué pasaba? Pues, ¿dónde llaman los heridos? Pues no sabemos. ¿Por qué? Porque hay muchas instalaciones con diferente nombre. ¿Bien? ¿Dónde vamos a hacer el campamento? No, que hagámoslo aquí, que hagámoslo allá. Y mezclaban peras con guayabas. Entonces, el campamento también era el lugar donde ellos se alistaban para salir. Entonces, ¿qué pasaba? Desorden, se descuidaban los campamentos, se robaban, algunos, los amigos de lo ajeno venían y